Bien, muchas gracias, Maggie. Nos metemos en otro tema de actualidad que tiene que ver con la reunión del presidente Luis Lacalle Pou con su par de Argentina, Alberto Fernández, reunión que tuvo lugar la semana pasada en la Quinta de Olivos. ¿Y qué significa esto en este momento de las relaciones entre ambos países? Para analizar esto justamente recibimos al doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui. Nuevamente bienvenido a Arriba Gente. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿qué balance se puede hacer? En apariencia, por lo menos, las relaciones mejoraron, ¿no? Por lo menos interpersonalmente, si es que alguna vez estuvieron tensas, más allá de lo formal. Pero ¿qué podemos analizar en cuanto a la evolución de las relaciones entre estos dos países hermanos? Lo importante es destacar la reunión, ¿no? El diálogo es fundamental, mucho más cuando en muchos aspectos las negociaciones técnicas están bastante estancadas y presentan dificultades. Entonces el impulso político es de principal importancia. Entonces la reunión fue muy fluida, con comentarios muy simpáticos, con declaraciones positivas de un lado y de otro. Se demostró que la agenda no está bloqueada por el problema del Mercosur, sino que se puede hablar de infraestructura binacional, se puede hablar, por supuesto, de la navegabilidad del río Uruguay, se puede hablar de la hidrovía, se puede hablar de la CELAC, de apoyos de Uruguay a otros asuntos que le interesan a Argentina. Entonces yo creo que los dos ganaron, ¿no? Los dos países ganaron con esta reunión porque tenemos que mantener un diálogo con Argentina. Incomoda a la interna argentina que se mantenga una relación muy tensa con Uruguay y tampoco en Uruguay nos sentimos cómodos y nos llevamos mal con Argentina. Entonces esta posibilidad de que se reúnan y dialoguen, bueno, de por sí es muy positivo. Concretamente para la agenda del Mercosur significa un impulso esto porque, como tú bien decías, una cosa es la reunión política, los que se pelean son los técnicos, ¿no? Los presidentes, bueno, se encuentran, buscan justamente puntos de encuentro, pero después se tienen que ver reflejados justamente en los hechos y en los avances técnicos, por ejemplo, en el ámbito del Mercosur, que es un aspecto que viene medio trancado por ahí, ¿no? Es el aspecto, es lo más importante que tiene hoy Uruguay en agenda en política internacional. Lo más importante es hasta dónde va a llegar con la flexibilización del Mercosur. Y ahí hay, bueno, muchas dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque, como sabemos, Uruguay planteó, después de la reunión de los 30 años, con ese intercambio tan tenso entre Fernández y Lacalle Pou, después se dio el traspaso de presidencia a Brasil, que también fue tenso, ¿no? Porque no se generó una reunión donde se llegue a consensos, porque el día anterior se habían reunido a nivel técnico los cancilleres y ministros de Economía y Uruguay fue cuando comunicó que iba a avanzar de todas formas. Entonces, allí se nota que no hay un consenso básico en cómo solucionar este tema de la flexibilización. Entonces, después se presentó la propuesta de flexibilización, Argentina no la aceptó, presentó una contrapropuesta que Uruguay no aceptó, Brasil está que acompaña algunas cosas y otras no, Paraguay está en el camino del medio. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, con impulso político. Ahora, después de la reunión del otro día en Olivos, ¿qué dice el presidente argentino? Estoy dispuesto, por lo menos, a evaluar la propuesta de Uruguay para ver si le encuentro, dentro de la institucionalidad vigente, una posibilidad. No es un no. Antes era no. No, y no se daba el espacio ni siquiera para cuestionarse la posibilidad de atender el reclamo de Uruguay, que es muy legítimo. Pequeño, pero un avance ahí. Es muy pequeño, pero es un avance que en el terreno político permite que los técnicos tengan algún mandato presidencial, decir, porque a ver, tiene que quedar muy claro, esto es muy importante para el Mercosur y se resuelve con una definición política. Esto no quiere decir que nos olvidamos de lo jurídico, pero lo primero que tiene que haber es un acuerdo político. Si está el acuerdo político entre los 4 presidentes, lo jurídico se resuelve, porque en el Mercosur lo jurídico no es lo que ha primado. Recuerden el ingreso de Venezuela por la ventana. O sea, el Mercosur, digamos, es un rosario de violaciones a sus tratados. Entonces, si hay una voluntad política, después le buscamos la solución jurídica. Pero la voluntad política tiene que ser: ¿es legítimo que Uruguay avance bilateralmente en un acuerdo comercial? ¿Vamos a contemplar esta posibilidad para sostener la cohesión y evitar que se quiebre el Mercosur? ¿Sí o no? Si eso sí, estamos más cerca de conseguir algo. Ahora, Ignacio, alguien alguna vez me dijo, como una máxima, en política nada es casualidad. Lo que puede parecer casual está muy bien armado. Hay un escenario que era muy favorable para el presidente argentino, esta reunión con el presidente uruguayo. Por las PASO, por un momento político, por un escándalo que estaba viviendo él, por un manejo de la pandemia. A nadie escapó
que cuando en determinado momento Lacalle salía de un lugar, los argentinos lo aplaudían, una suerte de premiación por lo que ellos ven es la manera de manejar la pandemia acá y castigo por lo que entienden es el mal manejo allá. Este acercamiento a pocos días de una campaña electoral en la República Argentina, ¿no puede también leerse como el momento adecuado para que Fernández deje de tener tantos frentes en los que combatir y tener un acercamiento hacia un presidente que por lo menos le está cayendo simpático a los argentinos por las medidas que incluso benefician a los argentinos que están aquí? Claro que sí. Por supuesto, porque en política internacional es muy difícil separarla de la política interna. Entonces, el discurso que hace Fernández el 26 de marzo por los festejos de los 30 años, cuando se muestra firme contra Lacalle Pou, diciendo si no estás de acuerdo te bajás del barco, en realidad estaba mostrando firmeza ¿contra quién? ¿Contra Uruguay? No, era para la interna, porque se le cuestionaba su debilidad por estas dinámicas con Cristina Fernández de Kirchner, etc. Ahora lo mismo, está en una crisis interna muy fuerte, está en las PASO que tiene por delante, donde se juega muchísimo el presidente argentino, la polémica obviamente con la primera dama, con su mujer por la foto y que estaba presente en la cena y recibiendo al presidente uruguayo cuando en realidad desde el punto de vista protocolar no correspondía porque era una cena con los presidentes y con los cancilleres. Es todo un mensaje. Sí. Pero bueno, probablemente Lacalle Pou eso lo sabe y lo aprovechó también porque necesitaba fortalecer su posición sobre la flexibilización del Mercosur y necesitaba también decir, bueno, yo estoy dispuesto a seguir adelante con la agenda bilateral, pero dame un poquito de libertad. Quizás lo que tenemos que definir ahora es, de repente no encontramos una Argentina que diga estoy de acuerdo en que Uruguay avance en un TLC con tal país. De repente lo que podemos alcanzar es, me callo la boca y dejo que eso pase. Exacto. Si Brasil lo apoya, no bloqueo. Si no bloquea, para nosotros ya es una excelente noticia. Y hay un acuerdo como de palabra que también me parece les termina conviniendo a todos. Ese acuerdo que termina diciendo, Uruguay va a ir adelante con las negociaciones como la proa del barco y una vez que exista una posibilidad, hablará con sus socios del Mercosur para que todos ingresemos al diálogo. Es una manera muy diplomática. Es una forma muy diplomática y es una forma de reaccionar frente a las presiones internas que tienen Brasil y Argentina que les dicen, los empresarios saben que están en la zona más proteccionista del mundo. Claro. O sea, hace muy poco un indicador ubicó a Argentina dentro de las 15 economías más cerradas del mundo. Brasil dentro de las 20. Entonces, claro, esa es una realidad incontrastable. Claro. Uruguay también necesita de sus vecinos porque solos somos muy chicos, ¿no? No somos un mercado interesante. Por supuesto que no, pero no sos un mercado interesante, pero de todas formas, esa lógica de que los acuerdos solo se cerraban con países grandes o con mercados grandes de más de 100 millones de habitantes, eso la teoría más reciente lo tiró por la borda, ese tipo de análisis, porque por algo China quiere un TLC con Uruguay. ¿Lo quiere por nuestro mercado? ¿Lo quiere para vender más calzado? No, lo quiere por razones geopolíticas, estratégicas, de poder posicionarse en una región que le es muy importante. Entonces, Uruguay tiene que aprovechar eso. Y eso no quiere decir ir en contra de Argentina y de Brasil, que son tus socios naturales. Eso no quiere decir darle cualquier concesión a China. Eso no quiere... No, somos un Estado soberano que vamos a analizar los impactos que tiene firmar un TLC con cualquier país y vamos a avanzar en esa línea. Pero lo que no podemos aceptar es un no como respuesta a nuestros vecinos que después de 30 años nos han demostrado que el Mercosur no se ha abierto al mundo, ¿no? ¿Y en qué se podría empezar a ver materializado este diálogo, este pequeño avance ya en negociaciones que Uruguay mantiene con otros países? Bueno, el canciller está en este momento visitando algunos países del exterior, España, Armenia, Georgia y Turquía. De esos, con Armenia y Georgia no hay prácticamente comercio, no estamos pensando que esa es una solución para nuestros exportadores e importadores en términos de acceso. España ya se tiene un acuerdo con España que está en proceso de revisión y de incorporación porque es a través de la Unión Europea. Entonces allí no parece haber alguna oportunidad. Podría estar Turquía. De repente la noticia es, se puede avanzar con Turquía, está el cuestionamiento del Reino Unido y no hay muchas opciones más, se pueden buscar. Pero la opción que estaba desde tiempo atrás y lleva años estando, y como dice el embajador chino en Uruguay, nos utiliza términos futbolísticos que nos gustan mucho a nosotros, la pelota está de tu lado de la cancha, nos dice, como vos tenés que reaccionar. China nos viene golpeando la puerta hace mucho tiempo.
Y a mí me cuesta todavía explicar por qué este gobierno, sí hay un convencimiento muy claro y está también en lo discursivo, sí, pero en su pensamiento del presidente Lacalle Pou de que es muy importante avanzar en China. Pero yo creo que de ahí para abajo hay todavía algunas dudas y muchos actores en la interna de Uruguay tienen dudas y no entiendo cómo podemos tener dudas de reaccionarle a un país de 1.400 millones de habitantes que en unos pocos años va a ser la primera economía a nivel mundial, a la cual es tu principal socio comercial, que estás pagando aranceles muy elevados. No encuentro explicación de por qué no avanzamos más rápidamente con China y por qué ya no estamos dando señales. Por ejemplo, presentando un estudio de impacto de un TLC Uruguay-China. Eso lo podemos hacer. Sí, sí, no tiene nada que ver con el Mercosur. Eso ya lo puedes ir haciendo. Comenzar a estudiar, las bases. Las bases, qué impacto puede tener. Eso es una señal para China. Eso es una señal también para la interna uruguaya. Y cuando empieza uno a decir, no, no podés cerrar un TLC con China porque tal cosa, aquí está el argumento técnico. No podemos seguir discutiendo con conceptos un poco anticuados de lo que es China y lo que es el comercio. Mira, yo en alguna época los llamaba, y creo, digo, a nivel personal, como forúnculos que tenemos, y hay una cosa que parece que si arreglás con China se te va a indisponer Estados Unidos. Entonces, a la espera de que no se te indisponga Estados Unidos, no avancemos sobre el tema de China. Es un poco en esas anclas que a veces ha quedado un Uruguay que tiene que empezar a pensar de otra manera. Y jugar en todas las canchas. Y si querés un TLC de Estados Unidos, que te lo ofrezca, pero no te lo está ofreciendo. Y eso no quiere decir que con Estados Unidos compartimos una gran cantidad de asuntos claves en la agenda mundial. Por supuesto que sí, y que de repente ahí tenemos algunas diferencias con China, pero con China queremos algunas cosas, ellos con nosotros quieren algunas otras cosas. El pragmatismo en política internacional es lo que hace el éxito de las relaciones exteriores. Entonces nosotros tenemos que ser muy pragmáticos y no perder oportunidades, y en este camino estamos con la flexibilización. Esperemos que la decisión sea un golpe importante. Me refiero a que podamos avanzar en algo que realmente tenga impacto para el desarrollo del país. Ignacio, esto es muy importante para nosotros y Lore te quiere preguntar sobre algo que es lo más importante en el mundo hoy, que es Afganistán. Pero solo para cerrar, me llamó la atención que en esta reunión entre Fernández y Lacalle Pou, con agenda abierta, de lo que se dijo que se habló, en ningún momento se mencionó el tema vacunas. Y tengo la idea de que el tema vacunas, destrabar negociaciones con Pfizer, el buen posicionamiento que Uruguay tiene prácticamente con todos los laboratorios, lo que hizo en su momento con Conmebol, es un dolor de cabeza para Fernández el tema vacunas. Me llama la atención que no se hubiera hablado nada de eso. Lo que pasa que es muy sensible. Me parece que se habló, porque en el momento en que tú estás abriendo las fronteras para los argentinos y tenés que tomar la decisión qué vas a hacer con los no vacunados, estás aceptando que ingresen aquellos que están vacunados con la vacuna rusa, que no está todavía validada en la OMS. Me parece que toda esa vuelta lleva a que también Uruguay tenía la posibilidad de mostrarse, ¿no? Muy abierto en colaborar con Argentina en este sentido, lo que favorece todo, porque a la hora de negociar algo como el Mercosur o alguna otra cosa, uno tiene que sí, intercambiar figuritas, así de eso se tratan las negociaciones internacionales. No podés dar algo sin nada a cambio. Das, pero recibís. Y los dos tenían en este momento algo para dar y algo para recibir. Y por eso me parece que fue una reunión muy positiva. Bueno, para cerrar, no queríamos despedirte sin tener tu opinión, alguna reflexión a propósito de lo que está pasando en Afganistán y la novedad digamos, la reiteración de Estados Unidos a bueno, continuar con su política nueva de sacar a las tropas de allí y la situación que se ha dado, ¿no? Por esa... Primero, sacar las tropas era algo que estaban de acuerdo los demócratas y los republicanos. Pero ahora hay como una acusación de abandono, ¿no? Pero el tema es cómo se hizo. El tema es cómo se hizo, cómo se gestionó, cómo los errores de cálculo del Pentágono en cuanto al tiempo que iba el talibán a demorar en llegar a Kabul, son errores que llaman poderosamente la atención. El cómo manejabas poder sacar al personal que había trabajado para el gobierno de Afganistán, que sabían que podían ser de cierta forma condenados por los talibanes. Entonces, hay una gran cantidad de errores. Que se tenían que ir. Porque ya además el talibán iba avanzando. Y además los talibanes ya estaban conversando con Estados Unidos, estaban conversando con Rusia, estaban conversando con China. Se sabía. Estados Unidos nunca llegó a tener el control de Afganistán. El ejército afgano nunca llegó
a tener la fortaleza que se dijo que tenía. Nunca llegamos a comprender lo que ocurre ahí. No manejamos las etnias, no manejamos los diferentes grupos, no se llega a manejar esa situación. Entonces, quedarse en el territorio no era una opción posible. Sí, acabamos de asistir todos a un sincericidio del presidente estadounidense Joe Biden diciendo: tremendo. No fuimos porque preparamos a un ejército que no quiere pelear esa batalla. Con miles y miles de millones de dólares, ¿no? ¿Y es Estados Unidos responsable? Por supuesto que en la salida como se dio, sí, pero es toda la comunidad internacional. Es China y Rusia también, que están mirando con oportunidad el hecho de que Estados Unidos abandona una región más estratégica a nivel internacional, porque no es la primera que abandona. Entonces, lo que aquí en el fondo se está dando es un deterioro profundo de las relaciones internacionales lideradas por Estados Unidos. Y eso está siendo aprovechado por otros actores. Pero claro, nos tenemos que quedar con lo humano, con las imágenes que vimos, con la posibilidad de que de vuelta se violen los derechos humanos como los talibanes nos han demostrado hace 20 años. Entonces, esas seguridades tienen que estar. Vamos a tener que dialogar con los talibanes, pero vamos a tener que dialogar en términos de respetos básicos hacia las mujeres, hacia los derechos humanos básicos, porque si no, se va a tener que volver a repetir algo que no tuvo resultado. La invasión en territorio y la formación de ejércitos no tienen resultados. Porque pero vamos, ¿quién toma ahora esa carta? Y tiene que tomar Naciones Unidas, tiene que tomar, por supuesto creo que es Naciones Unidas la que tiene que tener, Naciones Unidas tiene presencia, va a tener que tener más presencia, y probablemente el gobierno talibán va a mostrarse negociador para evitar que vuelva la invasión, ¿no? Pero todas las potencias, aquí el rol de China es muy importante. Las declaraciones de China fueron claves. Dijo: vamos a conversar con el gobierno talibán respetando que no haya células terroristas que ataquen al mundo o que ataquen a la propia China, pero apoyando la reconstrucción de Afganistán. Bueno, y ahí ya está el camino de salida, apoyando la reconstrucción de Afganistán. Entonces, nadie está diciendo que no hay que reconstruir. Se pensó, pero el presidente afgano era muy débil, no tenía contacto con el medio, no tenía contacto con el territorio, se había acusado además de corrupción de los fondos con el ejército, había muchas cuestiones allí. Entonces ahora lo que hay que intentar hacer es que el talibán respete un diálogo y que respete, por supuesto, los derechos humanos y que condene las células terroristas que todos sabemos están en ese territorio. Muchas gracias. Con todo gusto. Un placer. Ha estado con nosotros Ignacio Bartesay, doctor en Relaciones Internacionales, a propósito de la reunión entre presidentes de nuestro país y la República Argentina, y también dándonos su visión sobre esta situación en la que el mundo está mirando el desarrollo de los acontecimientos en Afganistán.